Vamos a estar de pie, vamos a buscar en nuestras Biblias, en la carta escrita por Santiago, y yo voy a leer una porción de ese capítulo 4, pero solo me voy a enfocar un solo versículo, pero quiero para el contexto pues leer el pasaje, ese pasaje completo. Ahora está leyendo el versículo 1 al 10. Santiago 4 también, ¿verdad? Damos la bienvenida a Araceli, que está con nosotros también, porque Pedro había estado solo unos cuantos domingos, pero ya no está solo, está acompañado. Qué bueno, mire, Pedro tiene una sonrisa de oreja a oreja. Santiago 4, versículo 1 al 10. Y empieza este versículo con una pregunta. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatid y luchad, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestro deleite. Oh alma adúltera, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se quiera hacer amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y este es el versículo que me voy a concentrar. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Padre, te damos gracias en esta tarde por el privilegio que nos concede una vez más exponer tu palabra. Tu palabra, la cual es lámpara a nuestros pies, lumbrera nuestros caminos. Tu palabra, Señor, que discierne nuestro pensamiento y la intención de nuestros corazones. Te rogamos que tu Espíritu Santo en esta tarde ministre a nuestras vidas, que podamos ser, Dios mío, edificados, pero a la misma vez confrontados por tu palabra, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puedo tomar asiento. Si voy a poner un tema a lo que conversaré con usted en esta tarde, pondría como tema una invitación extraordinaria. Una invitación extraordinaria. Y a manera de introducción quisiera, ¿verdad?, hablar un poco de Santiago. Santiago pues es el medio hermano del Señor. Todos coinciden que fue el que escribió esta carta. Esta carta fue escrita ¿para quiénes? Para los cristianos judíos que estaban esparcidos en todo el imperio de Roma y en el mundo de ese entonces. Esta carta se escribió antes del año 50, o sea que es la carta el escrito más antiguo del Nuevo Testamento. Inclusive antes del Concilio de Jerusalén ya esta carta existía. También muchos conocemos y nos referimos a la carta de Santiago como el libro o la carta de Proverbios del Nuevo Testamento, porque es muy similar a la escritura antigua judía, los proverbios y esas cosas. Entonces, vamos al versículo que nos toca en esta tarde, y quiero que lo mantenga ahí abierto. Y también de antemano le pido que busque el Salmo 139 y lo tenga ahí marcado, porque vamos a estar usando esas dos escrituras. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones.
Como podemos ver, este versículo contiene una increíble y poderosa promesa y una invitación íntima para cada uno de nosotros. Por eso le titulé al mensaje una invitación extraordinaria, porque el Señor nos hace una invitación. Acerquémonos a Él y Él se acercará a nosotros. Pero algo, limpiad las manos y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. En este simple y corto versículo, Dios nos está extendiendo una promesa, nos está extendiendo una invitación, nos está hablando de un profundo deseo, de la gran necesidad de tener una relación íntima y más profunda con nosotros. Recordemos que Dios es el que inicia el contacto hacia nosotros, no nosotros hacia Él. Él nos buscó a nosotros, no nosotros a Él. Él lo alcanzó a nosotros, no nosotros a Él. Nosotros los que estamos perdidos, Jesús nunca ha estado perdido. Aquí nos hace una invitación y también nos hace a entender la necesidad de tener esa íntima relación y conexión con nuestro Creador, con nuestro Salvador. Y la belleza de esta promesa radica en la reciprocidad. En otra palabra, cuando nosotros nos acercamos a Él, Él también se acerca a nosotros. Algo recíproco. Nos acercamos, Él se acerca. Sin embargo, este acercamiento no es simplemente una invitación que se trata de una proximidad física. No se trata de una proximidad física ni de acciones externas, sino que nos llama a una transformación del corazón y de la mente. Por eso dice la alabanza. Es una invitación que nos llama a una transformación del corazón y de la mente. Acercarse a Dios no es simplemente hacer un acto de presencia aquí en este lugar o hacer oraciones rápidas, oraciones superficiales, rápidas, y también cantar alabanza, lo cual es bueno. Pero acercarse a Dios requiere un profundo compromiso personal para buscarlos con sinceridad, abriendo en su presencia nuestros corazones y permitiéndole a Él que examine cada esquina de nuestra vida. Cada esquina de nuestra vida. Cada compartimiento de nuestra vida. Cada parte de nuestro ser. Dice que debemos purificar nuestro ser. Santiago nos llama a limpiar ¿qué? Nuestra mano y purificar nuestro corazón. Reconocer que el pecado y el doble ánimo son obstáculos que nos impiden experimentar la completa presencia de Dios. El pecado es un obstáculo para que nosotros podamos experimentar completamente la presencia de Dios. Este versículo no simplemente nos llama a alejarnos del pecado por causa de la justicia, que eso es bueno. Pero es una invitación a una profunda relación con Él. O sea, Dios sí quiere que nos alejemos del pecado, pero lo más interesado está Dios en que tengamos una relación íntima con Él. Una relación que nuestro corazón esté alineado con el corazón de Él. Que nuestro corazón esté alineado con el corazón de Él. Entonces, ¿qué quiere decir esto?
Esto significa que nosotros debemos rendir todo lo que se opone entre nosotros y la voluntad de Dios. Todo lo que está en medio, que se opone entre nosotros y su voluntad. ¿Y qué incluye esto? Las distracciones de la vida. Las distracciones, el miedo, las heridas que frecuentemente nublan nuestros corazones. Hay personas que están cargando muchas heridas y esas heridas le impiden tener esa relación que Dios desea tener con ellos, porque están muy heridos. Y es a través de este proceso de purificación y de arrepentimiento que podemos experimentar esa cercanía con Dios. Es a través de esa purificación que nosotros podemos tener esa cercanía y esa relación íntima que Dios desea para nosotros. Amado, Dios es un Dios de amor. Él es nuestro Padre y como buen padre quiere tener una buena relación con sus hijos. Y es una invitación. Esto es una invitación para nosotros que no debemos pasar por alto. Uno de los mejores ejemplos en la Biblia, y perfecto, que nos ayuda a nosotros a comprender el anhelo, el deseo de esa cercanía con Dios, es David. El rey David, a través de sus escritos en los Salmos, siempre está expresando ese deseo, ese anhelo, esa necesidad, esa hambre de estar en una comunión, una relación cercana con Dios. Él entendió el significado de estar cerca de Dios. Él entendía lo profundo de estar cerca de Dios. En el Salmo 139, y ahorita busquen el Salmo 139, los versículos 23 y 24. Me avisa cuando lo tenga, porque quiero que lo tenga y lo retenga ahí frente a usted. Salmo 139, versículos 23 y 24. Dice así, escuche esto. ¿Se atreve a leerlo conmigo? Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Esta oración tan pequeña de David simplifica ese deseo de estar cerca de Dios. Esta es una oración profunda, desde lo más profundo de su corazón, y una petición que lo pone en una posición vulnerable. Y esa palabra no nos gusta mucho a nosotros, no nos gusta ponerlo en una posición vulnerable, porque somos seres ciertamente orgullosos. No nos gusta que vean nuestras debilidades o que tenemos ciertas áreas que no son fuertes. Una de las cosas, amados hermanos, esto es un paréntesis. ¿Por qué nosotros no nos hacemos vulnerables, no nos ponemos vulnerables en medio de nosotros? ¿Por la falta de qué? De desconfianza. ¿Por la falta de qué? De compasión, de misericordia y el temor a ser ¿qué? Juzgado. Y no abrimos porque no queremos ponernos en esa posición. Pero qué bueno sería si existiera el amor tan grande entre los hermanos, que pudiéramos sentirnos en confianza y abrirnos unos a los otros.
y restaurarnos unos a los otros. Solo un amén por aquí. Pero yo lo tomo, aunque sea uno. Sabemos, amados hermanos, es una petición que Él se pone en una posición vulnerable. En estos 2 versículos, David, en su deseo, en su anhelo de rendir su ser y su corazón a Dios y tener esa cercanía con Dios, le pide 5 cosas poderosas a Dios. Y es mi deseo y es mi anhelo que antes nosotros irnos de este lugar esta tarde podamos hacerle al Señor esas 5 peticiones que David le hace en estos 2 versículos. Cada uno de estos pedidos revela ese deseo genuino de David de ser limpiado y ser traído cerca de Dios. ¿Cuántos quieren estar siempre cerca de Dios? ¿Cuántos desean siempre estar y disfrutar y experimentar la completa presencia de Dios? Sin ningún obstáculo, ¿verdad? Fíjese que vamos a esas 5 cosas que David pide. Por eso le dije, mantenga ahí. Dice, la primera es que David le pide a Dios que examine su corazón. Es una invitación aquí que David le está haciendo a Dios, que examine cada parte de su vida, que le revele a él, a David, las cosas que están más allá de la superficie. Nos tiramos nosotros a pedirle a Dios tal cosas. Deberíamos atrevernos. Dice, enséñame lo que hay más allá de la superficie. Este pedido que David hace a Dios, con este pedido está reconociendo que aún podemos aparentar que estamos viviendo vida correctamente ante Dios. Estamos bien, ¿verdad? Pero que aún así pueden haber cosas en nuestros corazones que aún están escondidas. Podemos aparentar ante los demás que estamos viviendo una vida santificada, una vida en santidad, una vida en rectitud. Pero pues, aunque haya cosas escondidas en nuestros corazones, miedo, duda, falta de perdón, imperfecciones y todas las cosas que usted le quiera añadir. David aquí le está diciendo al Señor que fije su mirada en Él, no de una manera casual, sino así como el rayo láser, así que la misma palabra aquí es aquella que cuando los discípulos están mirando que el Señor está siendo levantado, le dice, ¿por qué mirar? ¿Por qué fijar la mirada así? Es ese mismo Jesús, o sea, una mirada fija. David le está pidiendo a Dios, fija, penetra, que tu mirada penetre en mi vida. No con el propósito de condenación, sino con ¿qué? Para ser limpiado y renovado. Le está diciendo, fija tu mirada, examíname. Que tu mirada sea como un rayo láser que penetre en mi vida, en mi corazón. No para que tú me condenes, sino para que me limpie y me renueve. Y eso es lo que debemos siempre desear. Que Dios nos limpie y nos renueve. Pero tenemos que estar dispuestos a hacer este tipo de petición. No simplemente venir a Dios, yo quiero tu presencia, dame esto. No estoy diciendo que no seamos salvos, pero en muchas ocasiones no todos tenemos esa relación y esa conexión profunda que Dios desea tener con nosotros. Y la razón principal es esta, porque hay cosas en nuestra vida que necesitan ser limpiada, transformada, cambiada. Segundo,
David le pide a Dios que lo pruebe. Nosotros le oímos a la prueba. ¿Cuántos quieren tener prueba? Nadie. Pero aquí David está pidiendo, pruébame. Pruébame. El ser probado es ser refinado, así como el oro es refinado. ¿Con qué? Con fuego. Le está diciendo, mira, pruébame. Aquí David está haciendo un desafío a Dios que lo ayuda a crecer en la fe y en su carácter, porque ese es el propósito de las pruebas, que nosotros crezcamos en la fe y nuestro carácter sea cambiado, seamos más fuertes, que desarrollemos más fe y más confianza en el Señor, que dependamos más de Él, que nos acerquemos más a Él, que nos rindamos a Él. Ese es el propósito de la prueba. David aquí le está diciendo, está desafiando a Dios. Pruébame, pruébame, porque yo quiero seguir creciendo. Yo quiero seguir siendo transformado. Esta petición de David muestra su disponibilidad de ser probado. Demuestra, ¿sabe qué demuestra? Que David confía en la sabiduría de Dios y en su amorosa guía. O sea, al David decir esto, él entiende, él confía en la sabiduría de Dios, que Dios no lo va a llevar a él hacia un lugar que le va a hacer daño. No lo va a probar de tal manera que él se haya dañado. David está confiando en la sabiduría de Dios y también está confiando en esa guía amorosa de Dios, porque Dios, amados hermanos, nos ama y siempre quiere lo mejor para nosotros. Así como, bueno, ya no puedo decir todo porque hay excepciones, pero por lo general los padres desean lo mejor para sus hijos, ¿cierto o no? Pues así mismo Dios desea lo mejor para nosotros. David entiende que las pruebas y las dificultades que Dios permite en su vida son para su crecimiento espiritual y para su propio bien. David está reconociendo que si Dios permite una prueba en su vida, es para su crecimiento espiritual. Las pruebas nos ayudan a crecer espiritualmente. Siempre tiene un propósito bueno. Aunque usted en un momento no lo entienda, pero hay un propósito bueno. Son para nuestro propio bien. Tercero, David pide que Dios conozca sus pensamientos. Si a nosotros nos pusieran un proyector en nuestra mente, que proyecte nuestro pensamiento, ¿qué proyectaría ese proyector? David, ¿qué es lo que está diciendo David aquí? David está reconociendo que con frecuencia nuestro pensamiento no está alineado con la voluntad de Dios. No está alineado con la voluntad de Dios ni con los deseos de Dios. Eso es lo que David está reconociendo aquí. Conoce mis pensamientos, porque entiendo que muchas veces mis pensamientos no están alineados con lo tuyo ni con los deseos. Solo a David le pasa eso. ¿A quién más le pasa eso? A todos. Por esta razón es que debemos constantemente hacerle estos pedidos a Dios. Él está reconociendo eso. David está entendiendo que la verdadera cercanía e intimidad con Dios requiere una transformación, no solamente de sus acciones, no solamente de las acciones externas, pero también una transformación de su interior, de su mundo interno, de su interior.
David clama y desea que su pensamiento y su mente sean renovadas. ¿Para qué? Cuando nuestro pensamiento y nuestra mente es renovada, nuestros pensamientos van a revelar la verdad de Dios y el amor de Dios. Cuando nuestros pensamientos, amados hermanos, y nuestra mente son renovadas, nuestros pensamientos van a revelar, van a mostrar la verdad de Dios y el amor de Dios. Por eso nuestro pensamiento, como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, tenemos que sufrir un cambio de mente. Un cambio de mente donde nuestra mente está alineada a la mente de Dios. Y eso solo se logra a través de ¿qué? De la palabra de Dios. Muchas personas quieren tener una conexión cercana con Dios, intimar con Dios, pero no conocen a Dios porque no estudian su palabra. Entonces no puede tener relación ni comunión con quien usted no conoce. La única manera que nosotros podemos conocer a Dios es a través de su palabra. Pero hay personas que sí dicen una profesión de fe, se conforman con ser salvos nada más, pero no buscan esa conexión cercana, íntima, que Dios desea tener con sus hijos. Estar aquí hoy no muestra esa conexión. Eso es parte de, pero no muestra totalmente esa conexión. Cuarto, creo que esta es la más difícil. David pide a Dios que vea si hay en él alguna perversidad. David aquí está abriendo su corazón y poniéndose en una posición que de vulnerabilidad. Y le pide a Dios que le revele. Muéstrame cualquier pecado que yo desconozco o por el cual no he reconocido ni pedido perdón. Muéstrame mi corazón, revélame si hay en mí algún pecado que yo no he conocido ni reconocido ni por el cual me he arrepentido. Amados hermanos, puede darse ese caso en nuestra vida, ¿sí o no? Por eso Él está pidiendo. Hay que ser valiente para pedir esa oración, ¿verdad? Para hacer esa oración. Hay que ser valiente. Muéstrame, Señor. Y cuando el Señor abre y muestra y mira toda esta tela de araña que hay en nuestro corazón, ¿y qué vamos a hacer con ella? Porque nos va a mostrar, si tú le dices, muéstrame mi corazón, muéstrame, revélame. Esto, amados hermanos, no es una petición superficial. Señor, muéstrame, pero no, Señor, porque muéstrame. No es algo superficial. Es un pedido que Dios traiga a la luz las cosas que pueden ser obstáculos entre David y Dios. Y eso es lo que debemos buscar siempre. Que Dios nos muestre qué cosa en nuestra vida que está siendo obstáculo para que tengamos una comunión más íntima con Él. ¿Qué hay? Hay engaños, hay lascivia, avaricia y todas esas cosas que nos impiden tener esa comunión con Dios. No la comunión que usted desea con Él, sino la que Él desea con usted. Hay diferencia. Yo puedo desear, pero Él quiere algo más. Se le está diciendo todo lo que es obstáculo, todo lo que pueda ser un motivo de que yo no me acerque a ti como tú quieres, quítalo de medio de mí. David aquí se está disponiendo a enfrentar la incómoda realidad del pecado. Que Dios se muestre a ti. ¿Te acuerdas de tal cosa? Y claro, se está exponiendo.
a esa incómoda realidad. Así como David conocía mucho de eso. ¿Recuerda cuando el profeta Natán lo puso en esa condición? Tú eres ese hombre. O sea, es incómodo que a usted le digan. Y el profeta fue fuerte porque le estaba hablando a quien, nada más a quién, al rey, que podía hacerlo así. Pero él se atrevió y David estuvo dispuesto a aceptar su culpa. Que le tomó tiempo, que si no fue por Natán, pero bueno, así Dios trabaja. Por eso está mandando la palabra. Con una manera de que nosotros nos examinemos. ¿Sí? ¿Para qué David pide eso? Para que cuando Dios le muestre lo que está mal en él, rendirlo a Dios, pedirle perdón y recibir ¿qué? Sanidad y restauración. Porque eso es lo que Dios nos va a dar, sanidad y restauración. Porque si no estamos sanos, ni estamos restaurados, no podemos tener esa relación con Dios que Él desea tener con nosotros. Tenemos que estar sanos, tenemos que ser restaurados. 5. David le pide a Dios que los guíe por el camino eterno. Aquí David está pidiendo guía divina. Es un reconocimiento, los hermanos, de que separado de Dios no podemos encontrar el camino. No podemos encontrar el camino. Separado de Dios no podemos encontrar ese camino. Esta petición muestra esa dependencia de David para con Dios. Y debemos nosotros constantemente depender de Dios. Así como Jesús habla en Juan 15, separado de mí, nada podréis hacer. Sin mí soy nada. Y David aquí está reconociendo esa dependencia de Dios, su dependencia de Dios. Él entiende que la verdadera satisfacción y paz viene por seguir el camino que Dios había escogido para él. La verdadera paz y satisfacción proviene de entender y caminar por el camino que Dios ha trazado para nosotros. Cuando salimos del camino que Dios ha trazado para nosotros, no tenemos paz, no tenemos satisfacción tampoco. Por eso hay que seguir, hay que pedirle a Dios que nos muestre el camino, que nos dirija. Porque así como Dios había escogido un camino, había trazado un camino para David, también lo tiene para cada uno de nosotros. No se limita solamente a ello, también para nosotros. Esta oración de David, amados hermanos, es un ejemplo para nosotros seguir. ¿Qué muestra esta oración de David? Humildad, vulnerabilidad, sinceridad y su necesidad de tener cercanía con Dios. Humildad, vulnerabilidad y la sinceridad que se necesita para tener esa cercanía con Dios. De la misma manera nosotros, hermanos, si nosotros deseamos experimentar la cercanía y la intimidad con Dios, por la cual David aquí está clamando, debemos acercarnos a Dios con un corazón abierto. Un corazón abierto. Podemos orar así como David, pidiendo a Dios que examine nuestro corazón, que nos pruebe, que conozca nuestros pensamientos y que nos guíe por el camino que Él quiere que nosotros caminemos. Acercarse a Dios requiere disponibilidad para examinar nuestra propia vida. Que nosotros en la presencia de Dios examinemos nuestra propia vida. Que no solamente vayamos a Dios dando esta relación por dada y
y simplemente ir de una manera casual y postrarnos ante Dios. Señor, hoy te doy gracias por este día. Vamos a estar dispuestos a que Dios examine nuestra vida y nosotros mismos examinar nosotros mismos y ver qué hay en nosotros que necesita ser expuesto a los pies de la cruz. ¿Qué hay en nosotros que está impidiendo? Porque nosotros sabemos, ¿qué hay en nosotros que está impidiendo que nosotros experimentemos la completa presencia de Dios en nuestra vida? ¿Qué hay en nosotros que está impidiendo que nosotros no disfrutemos de la satisfacción que se encuentra en la presencia de Dios? Porque en su presencia hay que hay delicia, ¿verdad? Hay plenitud y delicias a tu diestra. Hay paz, hay gozo, hay satisfacción, hay perdón. Examinémonos. No es simplemente, amados hermanos, no es suficiente con simplemente desear intimar con Dios. Debemos estar dispuestos a someternos a ese duro y arduo trabajo, proceso de la purificación. Y eso duele. El ser purificado duele. Porque ¿cuánto alguna vez han pelado un pollo sin mojar? ¿Cuánto duele cuando usted le está dando las plumas? El proceso de santificación y purificación duele también, es doloroso. Porque esta naturaleza le gusta lo malo. Y cuando usted tiene que dejar algo que le gusta, eso duele. Algo que usted sabe que es un obstáculo entre usted y Dios, eso duele. Pero es necesario, si queremos acercarnos a Dios, debemos estar dispuestos a someternos a ese proceso. ¿Y qué significa esto, amados hermanos? Primero, debemos confrontar y estar dispuestos a que sea confrontada las áreas de nuestra vida que necesitan sanidad. Debemos estar dispuestos a ser confrontados. Debemos estar dispuestos a confrontar todas esas áreas de nuestra vida que necesitan sanidad, que necesitan perdón, que necesitan restauración. Debemos estar dispuestos. Debemos estar dispuestos. Segundo, debemos alejarnos del pecado que nos separa de Dios. Debemos alejarnos. Si queremos acercarnos a Dios, debemos alejarnos del pecado que nos aleja de Él. Dios está siempre en el mismo lugar porque lo llena todo. Hemos estado estudiando los atributos de Dios. Nosotros somos los que nos alejamos de Él por la condición del pecado. Y si el pecado, si es un pecado en nuestra vida, es algo en nuestra vida que nosotros sabemos que nos está alejando de Dios, amados hermanos, si queremos experimentar esa comunión con Dios, debemos estar dispuestos a rendirlo a la cruz y entregarlo al Señor. Tercero, debemos confiar en que Él sea quien nos guíe en su perfecta voluntad. Debemos estar dispuestos a que Dios nos guíe en su perfecta voluntad. Y cuando nosotros nos acercamos a Dios con sinceridad, humildad y con la disposición de cambiar, estamos invitando la presencia de Dios en nuestra vida de una manera profunda. Estamos invitando la presencia de nuestra vida cuando nosotros nos acercamos con sinceridad, humildad y con la disposición verdadera de cambiar. Entonces estamos invitando a Dios en nuestra vida. Porque Él promete, ¿cómo es que dice el versículo? Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Él promete acercarse a aquellos que lo buscan. Si usted lo busca, lo va a encontrar. Si usted lo busca, si usted se acerca a Él, Él se va a acercar a usted.
Cuando purificamos nuestro corazón y nuestra mente, nos posicionamos para experimentar el amor y la guía de Dios. Estamos poniéndonos en una posición en la cual vamos a experimentar su amor y su guía. Porque en este proceso no solamente somos transformados, sino que también somos traídos a una profunda relación con Dios. Íntima, una conexión como Él desea con nosotros. Cuando pasamos ese proceso de transformación, cuando nosotros estamos dispuestos a cambiar, Dios nos trae hacia Él, a una relación, no la que usted quiere con Él, sino la que Él quiere con nosotros. En esta tarde, amados hermanos, permitámosles al Espíritu Santo que nos revele las áreas de nuestros corazones que necesitan ser limpiadas. Y pidámosles a Dios que nos guíe en su camino, ese camino que lleva a la vida eterna. Vamos a estar de pies. Recordemos que cuando nos acercamos a Dios con un corazón puro, Él se va a acercar a nosotros. Y es cuando nosotros tenemos esa relación con Dios que vamos a experimentar la satisfacción de su amor, de su paz y de su presencia. Es cuando nos acercamos a Dios con esta actitud, amados hermanos, con corazones puros, con manos limpias, que nosotros podemos experimentar la satisfacción de su amor, de su paz y de su presencia. Y es mi anhelo y mi deseo que cada uno de nosotros deseemos, anhelemos, clamemos, busquemos tener esa relación íntima, esa conexión estrecha con Dios, de tal manera que su presencia nos llene, nos rebose, y que a través de nuestros labios, nuestra mente y nuestro corazón podamos agradarle, y que la verdad y el amor de Dios fluya a través de nosotros. Amados hermanos, aceptemos hoy esta extraordinaria invitación que Dios nos hace. No despreciemos, no rechacemos esta extraordinaria invitación que Dios nos está haciendo hoy a través de este pasaje. Él quiere acercarse a nosotros, Él quiere Él quiere intimar con nosotros, Él quiere tener una conexión estrecha con nosotros. Pero para que eso suceda, tenemos que estar dispuestos a pasar por ese proceso que David aquí le está pidiendo a Dios en el Salmo 139, versículos 23 y 24. Yo le hago una invitación esta tarde a que tengamos un tiempo, unos minutos, cerremos nuestros ojos y en la presencia de Dios en la cual estamos, nos atrevamos a poner una posición vulnerable donde Dios nos muestre en esta tarde a cada uno de nosotros esas áreas de nuestra vida que necesitan ser confrontadas, que nos reveles en nuestra vida lo que hay que no es agradable a Él, que nos revele en esta tarde a nosotros, a cada uno de nosotros, todas las cosas que hay en nosotros que están siendo un obstáculo para que nosotros disfrutemos la completa y la plenitud presencia de Dios en nuestra vida. Puede ser que estemos muy distraídos con las cosas de afuera. Puede ser que haya en nosotros falta de perdón. Puede ser que en nosotros celo, envidia, lo que sea, pero que Dios en esta tarde nos muestre nuestro interior. Oh Espíritu Santo, Espíritu de Dios, ministra nuestros corazones en esta tarde. Aquí estamos, Señor, delante de ti. Tú eres el Todopoderoso.
el que todo lo sabe, el que todo lo puede. Yo anhelo, Dios eterno, tener una conexión contigo, una conexión como tú quieres que yo la tenga. Yo quiero, Señor, disfrutar de tu presencia en mi vida. Yo quiero, Señor, que mis pensamientos estén alineados con los tuyos. Yo quiero, Señor, que mi voluntad no sea la mía, sino la tuya. Muéstrame, Señor, lo que está en mi vida que no permite disfrutar de tu completa presencia, Señor.